Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. We welcome you to the Royal Rumble. Over 40,000. Les damos la bienvenida a Royal Rumble. Más de 40,000 fanáticos de WWE están aquí esta noche. La batalla real femenina. Bienvenida de vuelta, Naomi. Campeona de TNA Knockout, Jordan Grace. Good luck. Buena suerte deteniendo a Nia Jax. What the hell? ¿Qué demonios? Arthur se acaba de preguntar dónde están los muchachos. Saquen a las mujeres de aquí. Jade Cargill. La tormenta ha llegado. We are down to Los three. hemos reducido a 3. Jade Cargill y Bayley elimina a Morgan. Bayley irá a WrestleMania. Kevin Owens, Logan Paul por el campeonato de los Estados Unidos. Logan Paul tiene una manopla. Kevin Owens trata de arrancarle la manopla de la mano y lo hace. Como resultado de una descalificación, Logan Paul todavía es dueño del título, pero Kevin Owens lo hizo pagar. El cabecera de la mesa defiende el título de WWE en un combate fatal de 4 esquinas. Roman trata de escapar. Styles, Knight y Orton lo van a hacer pagar. Enricao a Reigns. Solo Sikoa. Sabíamos que el linaje iba a ser algo, ¿eh? ¡Ven a mi casa! ¿Puede ser el momento de LA Knight? Una lanza para Styles. Roman Reigns acaba de hacerlo otra vez. La siguiente es la batalla real masculina. Andrade ha regresado. Acaba con ellos, Pat. Vamos, Pat. Ahora nos quedan los últimos 4 hombres. Punk, Rhodes, los últimos 2. Cody logra atraparlo. Eliminado. Cody Rhodes va a WrestleMania. Pacatapuacataya, tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos aquí en otra emocionante edición de WWE en español. Ay, qué semanas, qué días, qué meses, qué años los que estamos viviendo en WWE y ahora acabando de salir de Royal Rumble, que estuvo espectacular. Regresos gigantescos, momentos gigantescos, se defendieron títulos, se rompieron récords, se hizo mucha historia y tanto en la batalla real masculina como en la femenina. Empecemos con Bayley, quien se impuso en la batalla real femenina. ¿Y de qué manera? Oye, también rompió el récord de más larga duración en una batalla real femenina, 1 hora, 3 minutos, 3 segundos. Felicitaciones para la líder de Damage Control. Mucho que hablar al respecto. Y también en la batalla real masculina, Cody Rhodes. Hablando de romper récords, hablando de meterse en una lista de superestrellas élite, eso precisamente hace Cody Rhodes porque gana 2 batallas reales consecutivas. Algo que no se veía en 26 años en WWE. Batalla Real 2023, check. Batalla Real 2024, check.
para la pesadilla estadounidense. Gran labor, 43 minutos de esfuerzo, de lucha, de batalla, y al final no solo dejaba claro que iba a WrestleMania, dejaba claro a qué campeón quería enfrentarse y señalaba al campeón indiscutible universal de WWE. Pero la razón por la que pongo este tono mientras lo digo es que Cody Rhodes llegó a Monday Night Raw y había cierto campeón mundial pesado que tenía una idea como de estas historias de ¿por qué no escoges tú tu propia aventura? Desde que gané este título, tú has estado en el camino conmigo, pueblo tras pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, y en todos esos shows. ¿Quién estaba ahí en el evento estelar? Porque demonios, seguro que no era Roman Reigns. ¿Y qué título? Yo estuve defendiendo en esos eventos estelares porque de seguro demonios que no era el campeonato de WWE, era el campeonato mundial pesado. ¿Y sabes por qué recuerdas por qué este título apareció? Era porque cada una de estas personas estaba harta y cansada de Roman Reigns. Estaban hartos y cansados de que él se presentara cada 2 semanas, después cada mes, después cada 6 meses, nunca defendiendo su título. Necesitaba ganar una de esas veces, todas las veces, para seguir siendo un hombre honorable. Este título es nuestro título. Este título es para nosotros y es de nosotros. Y he construido este título hacia arriba para romper huesos, para romper espaldas y también todo lo que sea. Todos nosotros, tú incluido, hemos nivelado el panorama con el campeonato mundial pesado. Así que no necesitamos pretender como Roman Reigns, como si él fuera el tipo ya, porque ya no lo es. No necesitamos pretender que Roman Reigns está en un pedestal intocable. Demonios, no necesitamos a Roman Reigns para nada. Así que debo preguntarte, hombre, ¿qué título tú quieres? ¿Tú quieres el título de Hollywood, el título Hulk Hogan, el de las poses, la gente que hace política para llegar a la cima? ¿O tú quieres el título de Dusty Rhodes? ¿Tú quieres el campeonato del caballo de batalla, el campeonato de cuello azul? Porque eso es lo que el campeonato mundial pesado significa. Se trata de quién es el mejor entre estas cuerdas. Y puedo preguntarle a Dusty, ese podría preguntar, ¿cuál campeonato Dusty preferiría? Pero todos sabemos la respuesta. Tú y yo sabes que ya no se trata de él, no importa. Te lo he dicho por mucho tiempo, esto se trata ahora de ti. Se trata de ti y tu decisión. Y no necesito una respuesta en este momento. Lo que yo quiero es que tú lo pienses, porque es la decisión más grande que jamás harás en toda tu vida.
And what I want to know Y lo que yo quiero saber is what's in es here. lo que hay aquí. What kind of man ¿Qué clase de hombre do you want to be? tú quieres ser? Seth, Seth, I have an insane amount of Yo respect for you. tengo una demente cantidad de respeto hacia ti. And this is the last Y thing I woke up Esto es lo thinking último que yo hubiese that we would pensado be talking about, que iba a that I pasar, would que era be de lo que thinking íbamos a hablar cuando me desperté But esta mañana. let Jamás me tell pensé que you esta sería la this. conversación, pero permíteme decirte esto. I'll think about it. Lo voy a pensar. Amigos, y eso nos deja a todos con más preguntas que respuestas. Puntos suspensivos. Lo Oye, que acaba de los escribir, argumentos, lo que acaba de escribir Seth freaking Rollins tiene que haber llegado al alma a Cody Rhodes. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Our first surprise of the night. Nuestra primera sorpresa de la noche ha regresado. Liv Morgan. ¡Eso es! Kyrie not touched the ¿Cómo es que Kyrie no tocó el piso? La campeona de TNA Knockout, Jordan Grace. ¡Es hora de Tiffy! Ha llegado la tormenta. Cuando se trata de Jay Cargill, no sé si hay algo que sea imposible. Familia Royal Rumble, qué Royal Rumble, qué noche de sorpresas, qué batalla real femenina, grandes debuts, grandes regresos y bueno, hay que repetirlo, qué manera de imponerse para Bayley, sobrepasando el récord de más larga duración en el proceso. Y bueno, esto no termina ahí para Damage Control, hay mucho de lo que hablar también porque en el pasado SmackDown, las Kabuki Warriors, parte de Damage Control, de control de daños, se convirtieron en las nuevas campeonas en pareja de WWE, venciendo a Katana Chance y a Kaden Carter. Así que Damage Control está luciendo muy bien, con mucho oro. Y Bayley tiene algo para el futuro que parece ser muy obvio y que tiene que simplemente añadirle aún más oro a Damage Control. Pero hay que esperar. Ese anuncio llega en el próximo SmackDown. ¿Qué tendrá que decir Bayley? Pero bueno, hay un anuncio sombrío, un anuncio desafortunado que sí nos llegó en Monday Night Raw, cuando CM Punk llegaba al cuadrilátero con un cabestrillo y nos informaba que en efecto se torció el tríceps y esto significa, cuesta decirlo incluso para mí, que CM Punk no podrá ser parte de WrestleMania. Y bueno, no solo CM Punk nos daba la noticia, sino que había cierto guerrero escocés que llegaba a hablar con él y mejor yo no digo mucho más, vamos a ver lo que tenía que decir CM Punk y lo que tenía que decir Drew McIntyre. I've said some terrible things about you since you returned to WWE. And I meant them. You were a terrible person to me in the past. I think you're a poison to the locker room, but I'm listening to you now and I can relate to everything you're saying. I've had my dreams taken away from me as well. I was fired from this place, and when I was listening to you talk about your buddy Chad, I can relate to that as well. I don't know what I believe in. I've went through some changes recently myself. I've never been much of a spiritual person.
but I want you to know this. I prayed for this and it happened. When I got into that Rumble, I targeted you. I violently assaulted you. I could not let you win that thing. Our champion, he's went down. He's taken the title as far as he could till his body broke. He's done a great job. Who's going to take it to the next level? I couldn't let it be you. And you eliminated me. And I couldn't sleep that night, and I was so angry with myself. Then I heard the news the next day. And I slept like a baby last night. You won the battle, but you didn't win the war. Mission accomplished. I exorcised the demon CM Punk. Now I'm gonna find a way into the world title match at WrestleMania, and I'm gonna go to the main event, and I'm gonna live CM Punk's dream again. Punk, don't lower those eyes. Look me in the eyes when you speak to me, please. My heart hurts more than my tricep does. I'm gonna go rehab it, and when I come back, I will main event WrestleMania, but the first checklist is you. I'm coming right for you. Too late. Hey, Drew, you suck. Espera. Él sigue aquí acechando. Esto no me gusta para nada. Espero que no lo haya lastimado aún más. Familia, no salió de la batalla real como hubiese querido necesariamente Drew McIntyre. Y se podría decir algo muy similar o básicamente lo mismo de Sami Zayn. Pero sí se puede decir que Sami Zayn llegó en el momento perfecto, porque CM Punk parecía estar a punto de algo aún peor, si es que es pensable, cortesía de Drew McIntyre. Y esto nos llevaría a un eventazo central de la noche, Drew McIntyre contra Sami Zayn. Pero también cabe destacar que Drew McIntyre es el culpable de que no viéramos a Sami Zayn por un mes. Sí, Sami Zayn en medio del combate se lesionó una pierna, pero Drew McIntyre lo aprovechó, lo atacó, lo hizo aún peor, y por eso estuvo Sami Zayn fuera un mes. Esto lo lleva a regresar en la batalla real y ahora vemos todo lo que vemos. Pero bueno, como dije, en el evento central de la noche, Drew McIntyre, Sami Zayn. Sería que Sami Zayn podría conseguir venganza, desquite. Y por eso es que esto es asombroso. Así se hace un suplex. De un lado al otro. Un explorer precioso, se pone de De pie. un esquinero al otro.
¿Cómo es que este hombre de verdad no es campeón? La gente se pregunta, es imposible pensar que un hombre con este talento y este físico no sea campeón, no haya ganado Royal Rumble, no vaya a ir a WrestleMania. Por eso está molesto con la vida. Y mira cómo se acaba de encaramar allá arriba con el peso de Sami sobre sus... Super control, la callejera poderosísima. Para Sami es todo. 1, 2 y... ¡Wow! ¿No hay 3? ¿En serio? Y todo... ¿En serio? Pero ¿y cómo es posible? ¿De qué está hecho Sami Zayn? ¿Sabes qué veo a veces en los ojos de McIntyre? Yo no quiero hacerlo, pero me obligan a hacerlo. Yo quiero parar. Yo tal vez he visto eso piden antes, parar. pero esa es la cosa. Si eso estaba ahí... ¿Viste? Tienes que tener muchas bolas, Sami, para enfrentarte a mí. Para meterte conmigo. Algunas personas están fuera de tu liga. Hay personas que no puedes tocar. Personas como tú, McIntyre, le decía. Y lo tocó directamente con puños al rostro. Sí. Es la pelea más limpia, pero lo que importa es hacer el trabajo, ¿verdad, Sami? Otro beso de Glasgow directamente al rostro. Al esquinero le mete el antebrazo horripilante sin que Sami pudiera hacer nada. El Luba que no llega a casa. El Luba que no llega a casa se lastimó feamente. Se lastimó feamente y no fue a propósito, creo yo. No fue a propósito. Esto fue un golpe bajo. No fue a propósito. Él trató de cubrirse. Mira la cara. La cara me deja saber que Le no fue a acaba de propósito. dar un golpe bajo. No, y no, señor no. Zapata... ¡Ay! Esto sí fue un golpe, pero no bajo. Bien alto para que el árbitro lo El viera. señor Zapata va a contar. 1, Así como... 2 y 3. Él se defendió. Él se defendió de la geluba. Bajó y puso sus puños en la cara. Aquí está el ganador. McIntyre dice, Ven aquí. no lo atiendas Ven a aquí, él. Levántame la mano. Haz tu Preocúpate trabajo. por declararme ganador. Ese es tu Levántame la trabajo. mano, que para eso te pagan. No, por favor. Amigos, Una estatura de 5 pies, 9 pulgadas, 210 libras de Andrade. Han regresado, superestrella de tercera generación, campeón de NXT, campeón de Estados Unidos, y no solo alto volador, sino un hombre poderosísimo que puede hacer lo que le dé la gana en el ring, jugar cualquier posición. Es un arma, Andrade, y ahora es parte del elenco de Raw. Oficialmente bienvenido a casa, maestro Andrade. Hacer lo tuyo, hermano. Y hablando de Raw, mientras que Katana Chance y Kaden Carter dejaron la precaución volando por ahí en su defensa titular, bueno, hay que decirlo, no fueron capaces de vencer a Asuka y Kairi Sane, quienes llevaron el reloj de vuelta al 2019, convirtiéndose nuevamente en campeonas en pareja de WWE. Pero Carter y Chance tienen la oportunidad de rebobinar ellas mismas, de volver al pasado cuando tienen revancha titular frente a las Kabuki Warriors en el próximo Raw. Pero antes de eso, hay asuntos que resolver en NXT. Oh sí, este fin de semana tenemos el gran evento premium en vivo, NXT Vengeance Day. Y ahí, Trick y Melo, la ganga Trick Melo, se enfrenta a Bron Breakker y Baron Corbin en la final de la Copa Dusty. No te pierdas Vengeance Day. También luego de chocar por hacer efectivo su contrato como superestrella revelación de NXT, ahora es campeón norteamericano el gigante de NXT, Oba Femi, luego de vencer a Dragon Lee. Y ahora el título va a estar en juego. Dragon Lee busca recuperar el título en la revancha Vengeance Day. Y luego de sobrepasar a 19 otras competidoras en una caótica e innovadora batalla real, Roxanne Pérez se ha ganado un combate por el campeonato femenino de NXT. Pero que mientras Pérez ve esto como una oportunidad que es su derecho, la campeona Lyra Valkyria lo ve como un privilegio, no solo para Roxanne, sino para ella también solidificar su lugar en la cima de la división femenina de NXT. Y Trick Williams pasará doble trabajo en Vengeance Day porque es el superviviente de Hierro 2023 y finalmente tendrá la oportunidad de enfrentarse a Ilya Dragunov por el campeón de NXT. Oye, el destino de Trick Willie lo hará salir de Clarkville, Tennessee, como ganador de la Copa Dusty y campeón de NXT, o como ninguna de las dos cosas, campeonatos, controversia, todo está en juego en Vengeance Day, domingo 4 de febrero en Peacock y WWE Network.
Familia, qué batalla real la que hemos tenido y qué mucha acción la que nos espera, sobre todo tomando en consideración que estamos en el camino a WrestleMania y hay una próxima parada de parte de NXT en NXT Vengeance Day, evento premium en vivo. Oye, no te lo pierdas, créeme, las superestrellas de NXT. Si no las has visto, las vas a querer ver. Uf, cómo impresionan. No te pierdas Vengeance Day. Y recuerda que esa acción y toda la acción de WWE será analizada aquí en tu programa. Somos tu familia, aquí en WWE en español. Y yo soy Jerry Soto. Y te veo en la próxima aquí. Gracias, familia.